y que decimos ser X cosa, repito, por encima de cualquier X situación en la que vivamos a diario, por encima de aciertos y errores, cuando vos reconoces quién es Dios sobre tu vida, entonces, y lo que Él hizo en la cruz por ti, a través de Jesús, entonces vivís un estilo de vida no inventado, no es fingido, porque dice la palabra, el amor a Dios sea sin fingimiento, sino es aparentar, porque delante de Dios que lo ve todo, estamos, dice, desnudos, Él lo ve absolutamente. Así como decimos cuando estamos en problemas, Él ve el problema, pero Él ve también nuestro comportamiento, ve lo que pensamos, ve lo que creemos y ve lo que sentimos. Eso que no se lo decimos a nadie. Te amo, hermano. O con esta, ¿no? Entonces, hermano, son verbos, son órdenes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana se resiste a adorar a Dios. Porque esa adoración la quiere el diablo para él. La quiso siempre, eso fue lo que lo sacó delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces el diablo quiere impedir que la adoración llegue a Dios. Entonces que se la demos a Él. ¿Cómo? En silencio, triste, amargado, con bronca, mirando por encima del hombro al otro, esperando que termine, esperando que, no sé, saque otra cosa. Eso es lo que el diablo busca. Que tu mente esté tan saturada de problemas, tan saturada de cosas, que no tengas la más mínima intención de que a Dios le llegue la adoración que Él se merece por lo que Él es. Entonces te hace estar en esa condición. Entonces en vez de cantar, aparte ponen gestos de adoración, se ponen, ¿no? Están adorando, estoy adorando, no me moleste. Qué linda manita, ¿te acuerdas? Bueno, las manitos fueron dadas para adorar. Esto alaba. Esto adora. Esto recibe. Esto manifiesta su poder, su brazo extendido. Hay expresiones corporales que van incluidas ahí. Otros lo hacen con los instrumentos. Entonces, cuando el pueblo de Dios, llamado hijos de Dios, reconoce a quien está adorando, cuando llega aquí, ya llega preparado. Porque su espíritu ya está preparado. Tu espíritu y el mío ya está preparado. Es el alma la que se resiste a no hacerlo. Es ahí donde el alma, el diablo viene y trabaja con tu alma a través de los pensamientos. Qué aburrido. No tengo ganas. Necesito más. No hago las cosas que yo quisiera. No me gusta. No quiero. ¿Eso es Dios hablando? ¿Eso es Dios hablando? Yo lo que espero ver es que le reconozcamos como un estilo de vida. Y eso no se fabrica, eso se vive. No puedo fabricar algo que solo viene de mí y tu relación con el Señor, reconociendo quién es, no lo que Él da. ¿Amén? Amén. Tomen su asiento. Hoy doy yo la bienvenida a todos. Tú que nos estás siguiendo, bienvenido a la transmisión. Desde donde nos sigas, me gustaría que nos escribieras si es. No me pongas las piedras, a menos que seas de otra, porque son de la casa de aquí, no me pongas de dónde son. Pero sí aquellos que están desde otros departamentos o del exterior, escribinos diciendo de dónde nos estás siguiendo y con gusto vamos a estar contestándote. Si tienes alguna inquietud, alguna palabra específica que necesites recibir, te la vamos a dar. Bien, bienvenidos a la Clínica del Alma. Usted no sabe que es una clínica. Aquí llegamos los rótulos descosidos, los empeñados, los que nos deben. Llegamos de todas formas. ¿Sí? Es una clínica del alma. Aparezco, estoy equivocado. Es una clínica del alma, eso no es una iglesia. Esto no es una iglesia. Es una clínica, como toda congregación debiera ser una clínica donde el alma, vidas quebradas, con traumas, con problemas, con crisis, vienen a ser tratadas por el médico divino. Por eso esto no es una iglesia. Nosotros somos la iglesia, que es diferente.
Y en esa mala asociación, o errada, perdón, asociación, de que esto es una iglesia, o como cualquier otro en otro lugar, es donde la gente termina más confundida, desalentada, desanimada, porque la iglesia tienen que... Allí están los santos. ¿Dónde dice eso? Sí, en nuestra relación con Dios, a los ojos de Dios somos santificados por haber recibido a Cristo. Pero no es esa santidad tonta de que porque va a la iglesia no tiene que tener falla ni defecto, tiene que ser inmaculado, perfecto. Ya estaremos en el cielo. La verdadera iglesia la vamos a encontrar allá con el Señor. Acá no vamos a encontrar en ninguna parte de la tierra, en ningún idioma, como hemos encontrado la iglesia que es perfecta. Pues es una clínica del alma. Así que bienvenidos a la clínica del alma, los presenciales y los que están allí en la transmisión. Por fin se despertaron, Señor, gracias. Porque ¿quién va a poder entender a la gente que pasa o viene con hecha bolsa? Sino aquellos que ya pasamos por ahí. Dios hizo su obra. Y ahora podemos tener una empatía hacia aquellos que sufren como un día sufrimos nosotros. ¿Quién puede? Son aquellos que hemos recibido, hemos permanecido, nos hemos quedado para que Dios a través de nosotros le podamos ayudar. ¿Entendió? ¿Sí o no? Entonces no es simplemente la iglesia. Es mucho más que la iglesia. Gracias. Es fácil venir, llegar aquí, sentarnos, escuchar un mensaje, volver a casa, a remar toda una semana, otra vez, lo que reste de la semana. Y no saber cuál es la solución. Simplemente porque hay algo llamado entendimiento. Y hace días, y ahora más fuerte a partir de esta tarde, hoy, es un clamor en el correr del día por ustedes, por los que están allí en la transmisión también. ¿Cuál es ese clamor? Que se les abra el entendimiento. Sin tener entendimiento, las verdades de Dios no van a poder ser reveladas, que van a estar allí escritas, las voy a poder leer, me voy a escuchar que me enseñan sobre eso, pero mi vida sigue siendo un caos, mi vida sigue siendo un camino de frustración, un camino de amargura, un camino de bronca. Entonces empecé a clamar por el Señor, Señor, abre el entendimiento. Primero el mío. Primero el mío. Y voy a hacer de esa mi oración por un buen tiempo hasta que vea los resultados. Porque no tiene ningún sentido escuchar un sermón, prédica o como quiera llamarlo, mensaje, y no producir ningún cambio. Y Dios, nuestro buen Dios, es un Dios de cambio, de transformación, para ser mejor entendido. Es un Dios que transforma realidad continuamente cuando lo deja. Entonces, el título, o como quiera llamarse, todo lo que vemos comenzó con un pensamiento. Entonces, siendo personas, seres creados a imagen y semejanza de Dios en nuestra parte moral, Dios colocó en nosotros genes espirituales. En el momento que y sabemos que existían esas cosas, sabemos que existen los genes biológicos, pero no genes espirituales. Entonces, cuando venimos a conocer el mensaje del Evangelio y conocemos que necesitamos la salvación, recibimos a Cristo, recibimos salvación. En ese momento se activa en nosotros, tema que después se queda bloqueado. A través de los pensamientos de la palabra de Dios se activa en nosotros un poder creativo, que ese poder creativo da luego, en el correr de los días, la semana, los meses, da como resultado nuestro mundo real, que
hemos fabricado mediante pensamientos y palabras. Le prestamos poca y ninguna atención a lo que pensamos, y obviamente luego se transforman en palabras, y luego después se transforman en actitudes, y luego se transforman automáticamente en hechos. Entonces, estas dos herramientas tan poderosas que Dios nos ha dado, que nos diferencian de los animales, vamos a llamarlo así, los pensamientos y las palabras son exclusivos en su 99,99% de los seres humanos. Y poco y nada, hay algo tan tremendamente profundo que le damos importancia. Entonces, son dos poderosas herramientas que se traducen en la vida que llevamos. Lo que hemos hablado y declarado años atrás es lo que hoy somos, ni más ni menos. No somos producto de las circunstancias. El que le quiere echar la culpa a las circunstancias, que se la eche. El que quiere echar la culpa a cualquier otra persona en su vida, que por ahí sí tuvieron mucha razón, en lo humano puede echar toda la culpa que usted quiera, pero eso no le va a solucionar que usted es hoy o yo soy hoy lo que yo decidí con mis pensamientos y con mi boca. Lo que yo declaré con mi boca. Eso es lo que soy. Hay mucha gente llamada creyente, cristiana, que se ha maldecido a sí mismo. Por tanto, se colocó una limitación en su vida y eso se lo transmitió a sus hijos y a su familia. Ahora, después no prospera, no avanza, no sale del pozo, porque con su boca, primero con su pensamiento, lo ejecutó y se declaró que era un inútil, un inservible, porque alguien le había dicho, porque él se dijo a sí mismo, o que yo esto, yo no puedo hacer aquello, yo no llego acá, yo no hago allá. Hoy son eso, ni más ni menos. Ahora, ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso para lo que Dios nos ha creado? ¿Es eso para lo que Dios nos ha salvado de la condenación eterna? ¿Es eso por el que Dios nos ha perdonado? No. Es por pura propia elección personal. Entonces, el otro día vimos, o el viernes, Dios nos terminó compartiendo de su palabra a través de 1 Corintios, allí donde vimos que todo lo que esas cosas que son socialmente aceptadas por la mayoría o permitidas, Dios dice que para los hijos de Dios, aunque parezcan beneficiosos, para los hijos de Dios muchas de esas cosas no lo son. Entonces, el tema de los corintios era muy... Ellos estaban hablando con el apóstol Pablo y Pablo tuvo que escribirles al final 2 cartas porque con una no las alcanzó. Él tuvo que repetir el correo electrónico o el WhatsApp. Ellos, en vez de buscar cosas útiles o edificantes para su vida, estaban buscando a ver hasta qué punto ellos podían salirse con la suya sin dejar de ser cristianos. Eso es lo que usted lee, 1 Corintios y 2 Corintios son las dos cartas que Pablo tiene que empezar a corregir en la vida de esos hombres y mujeres que estaban en una congregación que usted la ve en los primeros capítulos. Tenía todos los dones del Espíritu, tenía los mejores predicadores de la época, estaban todos en esa congregación. Y sin embargo, ellos querían vivir como se les antojaba. Y las barbaridades bastante gruesas, más grandes que encontramos, sucedían en esa congregación. Entonces, ellos buscaban justificar y le preguntaban al apóstol Pablo, ¿y esto qué tiene de malo? ¿Pero y esto qué tiene de malo? ¿Pero y esto? Yo quería justificar un estilo de vida que nada tenía que ver con el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Los cristianos, tristemente la mayoría, no leen la Biblia, la palabra de Dios. Lo que contiene la Biblia es la palabra de Dios. Pues yo le pregunté y algunos están con sus manos bajas. Por ahí sí lo habían leído. No se trata solamente de leer. Se trata de saber que estoy, y lo repetiré 100.000 veces, todas las veces que sea necesario. La Biblia contiene el mensaje del amor de Dios hacia los hombres y las mujeres. En especial hacia aquellos que lo han recibido como un Señor y Salvador personal.
debiera ser nuestro alimento, el pan diario de cada día. Debía ser aquello por el cual vivimos, porque es la palabra que viene del cielo, a ese mismo cielo que queremos ir, a ese mismo Dios el que decimos cuando tenemos una necesidad, vamos y salimos a pedir. Debía la palabra de Dios que contiene la respuesta y la solución para cada una de nuestras circunstancias mientras tenemos la tierra, debiera ser justamente la base sólida de nuestro estilo de vida. Tristemente no es así. Entonces, los pensamientos y las palabras, eso es uno de los misterios más grandes que vemos en la palabra de Dios acerca de lo que es la vida. Entonces, todo lo que has logrado, lo que hemos logrado en el pasado, lo que hayas logrado hasta hoy, es producto, sí, del esfuerzo laboral, pero primero tuvimos que hacerlo como persona. Y lo que no hayas logrado hasta hoy, también fue producto de tu mente, de lo que pensaste, lo que permitiste pensar, el estilo de vida que tenías en tu mente, de pensamiento, se transformó en palabra, la palabra la escuchó el enemigo y la activó sobre tu vida. ¿Sabes que hay fe positiva? Fe para recibir, y hay fe negativa, ¿no? No voy a recibir, no va a pasar esto, no tiene solución. Eso es fe, tremenda fe, pero negativa. Y se cumple. Hay fe negativa y hay fe positiva. O sea, que tiene resultados positivos para la fe. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, eso va repitiéndose y nuestro cerebro empieza a absorber. Y el cerebro se da cuenta, esta es la palabra que el Padre que me creó, el Padre que me formó. El cerebro piensa, usted sabe que el cerebro piensa, ¿no? Bueno, en todo caso cree así, te trae alguna neurona. El cerebro sabe cuando el Padre le está hablando. También sabe cuando te habla, le habla. Y también sabe cuando vos te hablas vos mismo. Pero cuando él escucha una y otra vez repetidamente la declaración de la palabra de Dios, dice, mi Padre me está hablando. ¿Y qué hace? Genera en nosotros, y está comprobado científicamente además, genera en nosotros que nuestro organismo comience a responder a esa voz. Hay médicos actualmente, un poco por ahora, pero hay, en diferentes partes del mundo, que están aconsejando a sus pacientes que lean la Biblia. Se han dado cuenta que la palabra de Dios es verdad, ninguna novedad para nosotros, pero para ellos sí. Y ven los efectos benéficos que tiene que la gente que lee, está comprobado, han hecho estudios por años, han comprobado que la gente que está metida, poniendo palabra de Dios, comienza el organismo a responder favorablemente. Sus actitudes cambian, por tanto, muchas dolencias desaparecen. Vaya novedad para ellos, pero nosotros sí. Debiera ser sabido. Entonces, no son solo palabras las que salen por nuestra boca, son decretos. Pero lo dije sin querer, no, es un decreto que soltaste. Maldijiste tu vida o la de tu familia o lo que fuera. Fue un decreto. Punto. Y lo que se decreta, como lo hacen los gobiernos en cualquier parte del mundo, luego se transforma en hechos. Lo que tú decretes, porque salió de tu mente primero, de tu cerebro, de los pensamientos, lo que tú sueltes por la boca, tiene el poder, dice ahí, de la vida y de la muerte. No hay ningún misterio, ¿no? Entonces, cuando repetidamente estamos hablando, y dale, y tengo, y no tengo, y me falta, y no sé, bueno, el cerebro es bárbaro. No hay solución. Y por más que te ore y que pidas oración y haga lo que quiera, si no cambias, viejito, tu manera de pensar y se transforma en un estilo de vida, por lo tanto, no hay respuesta. Hay decretos que salen por nuestra boca, que trazan presente y futuro. No es porque Dios no nos quiera dar, es que nosotros mismos hemos bloqueado con nuestra boca, debido a lo que pensamos, hemos bloqueado todo lo que Dios tenía para enviarnos a nuestras vidas. Todo. Y Dios tiene que respetar, porque Él respeta nuestra voluntad. ¿Qué va a ocurrir? Como Dios no
no puede intervenir, no es que no tenga poder, es que respeta, va a ocurrir todo lo que tu boca decretó. Alguien dijo con mucho acierto: primero aprender el significado de lo que decís y después hablar. Lo repito. Primero aprender el significado de lo que vas a decir y después entonces recién hablar. Y hay otro dicho más común que decía: antes de poner su boca en movimiento, ponga su cabeza en funcionamiento. Porque lo que se diga se va a ocurrir. ¿Mal o bueno? El silencio lo dice todo, ¿verdad? Entonces quizás comienza el Señor ahora a darte, quizás no, entonces seguramente como lo puedas recibir, el Señor comienza a darte entendimiento de por qué has llegado en esta condición que has llegado a este día de hoy, de 2024. Arrastrando años y echándole la culpa a la mujer, echándole la culpa al hombre, echándole la culpa a los hijos, al compañero de trabajo, al jefe, al patrón, al pastor, a la iglesia, a quien sea. Con resultado completamente siempre empeorando, no mejorando, porque no logran nada, con acusar porque no es justamente el sistema por el que Dios trabaja, no es el método por el que Dios trabaja con sus principios, a que nosotros nos tenemos que ajustar. Y hasta que no sea abierto el entendimiento, eso llega, rebota y sale. El que está con el entendimiento abierto, ese se lo lleva. No lo que vos, no importa, no se pierde, otro lo agarra. Es un principio bíblico. Entonces, yo quiero decirte que estás a un pensamiento de distancia. Si no te gusta como estás viviendo hoy, estás a un pensamiento como si viviera en la computadora, un clic, de cambiar para siempre tu presente y tu futuro. Si no te gusta como yo soy, no tiene la culpa nadie a tu alrededor, por más que incida en la culpa humana, con la razón humana. Pero eso no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es un clic de pararte a vos mismo en seco. Yo no puedo pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque no está la palabra. El tema es que no te parás a vos mismo en seco porque desconoces la palabra. Entonces, ¿de dónde te vas a agarrar? De los informativos, de lo que dice el compañero, de cómo funciona aquel y cómo hacen aquello. Mirá, aquellos solucionaron el problema de esta manera, a las patadas, a las otras cosas que no se pueden decir. Y bueno, íbamos a hacer igual que ellos. Pero después es lo que llamamos iglesia. Es la sumatoria de personas, sumadas más familia, más familia, más familia, más personas, que no se quieren rendir a la voluntad de Dios. Esa es la sumatoria de lo que se llama iglesia. Pero cuando alguien comienza a permitir que su forma de pensar cambie según la palabra de Dios, comienzan a ocurrir los milagros. Las soluciones llegan, las oportunidades llegan, los ojos se abren, ahora está bien el camino, ahí veo la salida, ya no tengo necesidad de escuchar a más nadie, no tengo necesidad de agarrármela con más nadie para justificar mi estilo de vida. No precisa. Tirar la muleta, ya ahora ves. El que no quiere hacerlo de esa manera, va a agarrar, siempre se la tiene que agarrar con alguien, porque no fuimos creados para llevar esa carga encima de nosotros, no fuimos creados así por Dios. Fuimos creados para vivir en luz, en libertad. Una libertad interior. Pero cuando vos no querés soltar ese estilo de vida, ese pensamiento en el que se apoya para justificar su vida en los errores, en las macanas de otros, entonces vas a sufrir mucho y demasiado. Y sin embargo, ese tipo de gente existe. Y cree, insiste por años, se arruina la vida, se hace la vida miserable en su familia, por ahí pensando que así va a sacar un beneficio. No está en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que escuches tendría que ser filtrado. Debería ser filtrado, porque eso va a afectar tu presente y tu futuro, o para mal o para bien. Escuchamos esa frase, ¿no? Esos bolazos, pero que se resume en muchos tipos de es un bolazo. ¿Cuándo? ¿Cuando nos conviene o cuando no nos conviene? A las mismas cosas que a veces decimos un bolazo, en otro momento dices, ¡oh, qué bueno eso, che! Según lo que esté gobernando acá arriba. Somos seres muy volubles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es la fuente
de autoridad sobre nosotros. Entonces, según lo que tú permitas en tu cabecita, pues yo permita mi cabecita, va a tener que ver o con la iglesia o con el reino de Dios, que es otra cosa muy diferente. Entonces, todo comienza por un pensamiento. En Isaías capítulo 14, verso 24, el Señor lo dice con claridad. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Por si no sabías, Dios piensa. Y será confirmado como lo he determinado. ¿Ah? Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, dice Dios. Y será confirmado como yo lo he determinado, dice. Ahí tenés Isaías 14, 24. Sería bueno que te tomaras nota. ¿Para qué? Para no tener que andar discutiendo con Dios. Lo que Él ha determinado va a suceder. Digo siempre lo mismo. Hagamos lo que hagamos. Él sigue siendo Dios, no lo vamos a sacar del trono. Porque no se nos ocurra vivir de acuerdo al que llamamos Dios para nosotros. Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Lo que vamos a perder somos nosotros. Los que nos vamos a dejar seguir robando la bendición y el futuro que Dios tenía para nosotros somos nosotros. Dios no lo va a perder. Él hizo todo, pagó el precio a través de Jesús. Nos puso en un camino que no conocíamos, tan hermoso. Nos puso en un estilo de vida que pudiera ser brillante. Y gente que lo arruina por caprichoso, por duro de corazón, por ser insensible a la voz de Dios. 4 o 5 horas de novela, de TikTok o de cualquiera de las redes sociales, pero ni 5 minutos de calidad, ni 5 minutos de calidad con la palabra de vida que te sostiene mientras estás viviendo. O no sabemos que la vida viene de Dios y nos sostiene de Dios. Bueno, y entonces dedicamos todo el tiempo, casi todo el tiempo, a todo lo otro. Y no digo que no haya que estar todo el día con la Biblia en la mano. No. Diciendo que cuando vos sacás lo que te da vida y te fortalece, después si sobra tiempo le doy a lo otro un poco. Porque tampoco es todo religioso, todo Biblia. No, Dios no quiere eso tampoco. Dios nos dio libertad, pero las cosas en su orden. Pero después no nos quejemos y que los resultados no llegan. Podemos quejar todo lo que queremos. Obviamente no vamos a sacar nada de ganancia, todo de pérdida. Porque nuestro corazón se va a enojar todavía mucho más. Se va a frustrar mucho más. Hay gente que se le va la vida peleando consigo mismo, con los demás, con Dios, con lo que sea. Lo agarra con su compañero de trabajo. En la calle es fácilmente ver a la persona cómo está sus estados mentales, según cómo conduce. Está en la Biblia, por si no sabía, el libro de Eclesiastés. Entonces, las acciones de Dios son siempre buenas. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Él son buenos. Usted no sabe que Dios piensa bien siempre. Entonces, todo lo que Él hizo, todo lo que hace y todo lo que hará, comenzó en la mente de Dios con un pensamiento. Y luego, cuando llegó el momento, Dios lo llama a existencia. Cuando dijo en el principio, creó Dios, ya estaba en la mente de Dios. No simplemente creó. ¿Qué fue lo que estaba antes de la primera palabra? En el principio creó Dios. ¿Qué estaba antes de crear? No está escrito. Es el verso 0. En vez de versículo 1, verso 0 estaba en la mente de Dios, crear. Entonces, cuando fue el momento que Dios entendió, lo llamó al mundo a existencia. Creó Dios los cielos y empezó a crear las cosas. Comenzó a decretar con su boca lo que ya había pensado. Entonces, como dice el versículo Dios siempre va a cumplir su propósito. Lo que Él ha determinado, por más que lo intenten abortar o lo intenten cortar, no va a prosperar. Se va a cumplir lo que ya determinó y se está cumpliendo, lo vemos. Hace un rato, lo he visto de mañana, lo volví a leer ahora de vuelta un artículo
de nuestro país, pero habla para todo el mundo. Dice otra vez y por última vez hemos entrado en la era de la oscuridad. Y describe más o menos una treintena de guerras que están ocurriendo de una forma muy evidente y otras más escondidas, no tan notorias. Y se hemos entrado en una espiral que no va a terminar. Alguien que no conoce a Dios, alguien que no teme a Dios, alguien que no le importa, se da cuenta que hemos entrado en una era de oscuridad. Sin querer está hablando de una profecía bíblica. Y mire un poquito las noticias y se va a dar cuenta. La palabra de Dios, Jesús dijo, oiréis de guerra, antes del final, oiréis de guerra y rumores de guerra. Y después le agregaron, vendrán pestes. Ya están anunciando otra peste nueva. Se llama pestes. Estaban preparando todo el camino para la nueva peste. Y se vendrán hambres. Están reunidos en estas horas el foro llamado de Davos o de la Agenda 2030, 2030, preparando el hambre para el mundo. Todo para que la aparición del anticristo se haga una realidad, que se cumpla otra profecía antes que el Señor venga a buscar a su iglesia. Terremotos, volcanes por todos lados reventando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está en la palabra de Dios? Mateo capítulo 24, capítulo 25. Y nosotros, olímpicos, como si nada pasara. Resulta que alguien que no teme a Dios está declarando es muy seria la cosa. Entonces, Dios seguirá siendo Dios, como dije, seguirá estando en el trono. Nada va a impedir que lo que Él preparó deje de cumplirse. Entonces, por más que parezca que el enemigo de nuestra alma va ganando, parece, es eso, nada más parece que va ganando, pero ya está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz. Cristo lo derrotó en la cruz. Esa debería ser nuestra base. Esa debería ser nuestra base. Cristo lo derrotó en la cruz. Está vencido. Es un enemigo vencido. Es un enemigo simple. Está vencido. Yo no sé vos, pero yo leí el final del libro. Me gusta a veces leerlo más. ¿Quién le gusta leer el final del libro primero? En este caso es bueno saber que ya ganamos. Saber que ya salimos campeones. Tenés que vivir el resto y jugar los partidos ahora. Hay que jugar los partidos hasta que termine el silbatazo final. Y si a la final no va a ser un silbatazo, va a ser un trompetazo. Y si a la final trompeta, suena la trompeta, nos vamos, estamos aquí, nos vamos. Ay, pero se me la comida, nos vamos. Pero tengo que ir, nos vamos. Esperemos hacer para lo que se quede. Así que todo lo que vemos alrededor empezó con un pensamiento. Tanto en el plano de Dios mismo, primero lo pensó, como dije, creó, lo llamó a existencia, y dice él en muchos de los lugares del capítulo 1, cuando lo va creando, y se vio Dios que era bueno en gran manera. No es cualquier cosa. Bueno en gran manera. Esa misma manera cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la manera de Dios, no la nuestra. ¿Es que Dios estaba alabando a sí mismo? No. Lo que Él había pensado. Cuando vos pensás algo y lo llevas a cabo y te sale bien. ¿Mirá? ¿No es lo que dice? ¿Mirá? Qué bueno. ¿Sí o no? Tenemos cierto, ¿no? Y si nadie nos dice que está bueno, nos decimos nosotros mismos. Qué bueno, Jorge. Te pasaste. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y por qué se esconde? Usted no lo hace nunca. Entonces vio Dios que era bueno en gran manera. Y en la parte natural, lo mismo. Todo comenzó con un pensamiento. Mire una computadora, mire un edificio, mire lo que usted mire. Primero comenzó con un pensamiento en la mente de un hombre, que creó
Amazon, el que creó WhatsApp o cualquiera de las grandes empresas de hoy, arrancaron con un pensamiento. El tipo pensó, lo llevó a la práctica y hoy son multimillonarios. Primero, lo que usted y yo vemos en lo natural también comienza por un pensamiento de un hombre o de una mujer. ¿Por qué es tan poderoso? Y ellos lo consideran poderoso y nosotros los hijos de Dios no. Entonces, hay un poder asombroso, creativo, tan poderoso en la mente, donde reside nuestro pensamiento, y eso es lo que somos. También alguien muy reconocido en el mundo dijo: muchas veces queremos solucionar los problemas sin haber arrancado los pensamientos que ejecutaron esos problemas. Queremos resolver los problemas. Y este hombre tampoco teme a Dios, es que dijo. Queremos llegar a la solución de los problemas sin arrancar primero los pensamientos que generaron que yo llegara a ese problema. Muchas veces, por no decir la gran mayoría de las veces, nosotros no nos detenemos. Yo pasé muchos años sin hacerlo hasta que un día tuve que parar a pensar. Jorge, pensá un poquito. No nos detenemos a pensar, a considerar el poder que hay en nuestra mente, como nuestras palabras, por supuesto. ¿Por qué pensamos de la manera en que pensamos? ¿Por qué tengo este estilo de pensamiento? ¿Por qué? ¿De dónde lo saqué? ¿Quién me lo impuso? ¿De dónde lo aprendí? ¿Por qué pienso de esta manera que pienso? Porque se hizo una huella como ¿se acuerdan los discos? Vinilo. De vinilo cuando se rayaban. Porque ya se hizo una huella en nuestro cerebro. Y hay una científica, una mujer de Dios, muy usada por Dios. Ella justamente es especialista en neurología y en el cerebro. Y ella dice que justamente se hacen surcos en nuestro cerebro de cosas negativas, y hasta que no decidimos cambiar de surco, vamos a estar repitiendo las mismas cosas, los mismos pensamientos, con sus consecuencias sean la mayoría negativas. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Sale de la mente. Y rara vez nos paramos y decimos: ¿por qué yo pienso de esta manera? Porque lo que yo pienso, eso soy. Lo que yo pienso, eso es lo que hago. No lo puedo parar. No puedo pensar una cosa y hacer otra, muy difícil. Porque según un estilo de vida, ahí en el cerebro la orden está mandada, y el cerebro lo que hace es repetir al cuerpo, mandar los impulsos eléctricos necesarios para que el cuerpo funcione de acuerdo a lo que yo he pensado y que he hablado con mi boca. Y si eso pasa en el mundo natural, biológico, ¿cómo no va a pasar justamente en la creación que somos, la nueva creación, hijos de Dios, hombres y mujeres espirituales? Como un espíritu despierto, como llamarle para que lo entiendan mejor. Por eso las vidas que se llevan, por eso la gente que se tira al abandono, la gente que ya intenté mucho, pero yo lo intento, que ese es el gran problema que usted y yo intentamos, y Dios no nos mandó a intentar nada. Dios no nos mandó a intentar nada. Él dijo otra cosa, no dijo intenten. Él dijo cambien. Que no es lo mismo que intentar. Y no se puede intentar solo cambiar la manera de pensar. Para cambiar algo tengo que sacarlo y ponerlo lo que sí debe de ir en la mente, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como vimos el otro día, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entra a lo profundo, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, transforma el interior, transforma las realidades. Ah, pero no cuesta mucho. Eso sí cuesta mucho. Intentar no cuesta, parece nada. Lo intenté, cosa me justifico. Ah, si yo intenté, mire que yo puse mucha fuerza, tanta fuerza que... ¿Quién le mandó a hacer eso? ¿Quién nos mandó a hacerlo? ¿Quién nos mandó a intentar? Yo no fue. ¿Quién te dijo que teníamos que hacer fuerza? No, es rendir la voluntad, no hacer fuerza.
fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad termina siendo que yo pude, yo dejé tal cosa. Yo no precisé ni a ningún lado, yo lo dejé. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Dios? No. Y después cuando se le termina el impulso, se le termina la fuerza, a la gran mayoría, hacen un ruido cuando caen. Violento. Pero no era que había... No, tuve que volver otra vez. Entonces estás a un clic, a una decisión tuya. Si no te gusta lo que ves en ti, cómo has llegado a ser o a ser tu familia hasta hoy, has de apretar el botón correcto de la palabra de Dios y sea ya la luz. Sea ya la luz. Dios va a encender. Le encanta a Dios, porque su creación es su esencia, es su forma de ser. Él no es oscuridad. Entonces, como no nos paramos a pensar de la manera que pensamos, ¿por qué? Y no, mucho menos reflexionamos, no solo en la manera que pienso, sino que qué relación tiene como pienso con lo que hago y con lo que hago a diario. No, estamos muy apurados, vivimos locos, matándonos, rompiéndonos el alma. ¿Y en qué tiempo vamos a parar a pensar? Cuando vamos a pensar, tengo la mente tan cansada que mañana, al día siguiente, voy a repetir el plato de vuelta. Hasta que por fin tenga la lengua por acá y ya no quiero más nada. ¿Qué relación tiene lo que yo pienso con las cosas que digo y con las cosas que hago? Eso tiene una conducta, obviamente, una forma de pensar ya impresa. La única manera de sacar algo impreso es sacarlo y poner lo correcto. Para eso estamos los pastores, los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, de parte de Dios, para justamente ayudarnos y ayudarles a que al que quiera, Dios no le va a dejar de extender la mano. Pero eso sí, sin obligar. Es de tu pura decisión, de tu propia voluntad, reconocer que lo que llegaste a hacer hoy no te gusta de ti mismo o de tu familia o de lo que sea, fue por tu propia decisión, no por las decisiones de terceros. Por más que quieras argumentar y sigas, todo bien, eso es el plan natural. Pero delante de Dios es sin ningún tipo de valor, completamente nulo, no sirve para nada, porque Dios nos dio algo llamado mente individual y nos dio una voluntad y nos dio la forma de pensar de Él en su palabra que nosotros hemos puesto para un costado. Entonces, piensa que lo que querrás o quieras hacer mañana lo vas a determinar con los pensamientos o el estilo de pensamiento que tengas hoy. No pretendas que mañana haya, si los pensamientos de hoy no cambian. Entonces, nosotros como Dios nos dio la capacidad de llamar a existencia, con el poder que hay en nuestra mente y en nuestra boca, Dios nos dio la capacidad de llamar a existencia lo que Dios ya preparó para nosotros, no lo que el sistema preparó para nosotros, no la esclavitud en la que está allá afuera la gran mayoría de la población mundial. Por eso dice que somos elegidos. Es un privilegio ser de tantos miles, casi 8.000 millones de personas en la tierra. Los creyentes somos minoría en esos 8.000 millones. Pero fuimos elegidos por Dios. Porque Dios sabía quiénes le iban a aceptar a Él como Salvador y quiénes no. Aún sentados en los bancos de las congregaciones. Gente repetidamente, obcecadamente rechazando el mensaje de Dios. Pero eso se sabe, se va a saber al final, no hay ningún problema. Entonces nosotros Dios nos dio la capacidad de llamar a existir aquello que ya Dios preparó para nosotros. ¿Y cómo me entero aquí? Entra la palabra, te vas a enterar como yo me enteraba hasta ahora. ¿Qué Dios tenía preparado para mí? ¿Qué Dios quiere todavía con mi vida? Y si hay muchas de las cosas que yo no he recibido a lo largo de mi vida, no ha sido por culpa de nadie, ha sido por mi propia responsabilidad de cabeza dura. Muchas cosas he perdido, muchas cosas hice equivocadas, erradamente. No me eché nunca la culpa a nadie.
Entonces, repito otra vez lo que dijo ese hombre, no podemos resolver los problemas utilizando los mismos pensamientos que generaron esos problemas. Pero es tranquilizador saber, y con esto quiero cerrar hoy, de que los pensamientos de Dios, nuestro papá, son completamente, pero totalmente opuestos a los nuestros, a la mente natural. Por eso no tenemos que ajustarnos a lo que Dios piensa. Dice la palabra que ya tenemos, escuche bien, y eso lo vimos ahora unos meses atrás, ya tenemos, los hijos de Dios, ya tenemos la mente de Cristo, el tema es que no la usamos. Preferimos seguir usando la nuestra. La mente de Cristo viene en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, reconociendo nuestro estado de perdición eterna. En ese momento se activa, como dije al principio, pero ¿qué pasa? Lo dejamos simplemente ahí, lo activamos y ahí lo dejamos. No lo usamos. Preferimos seguir usando nuestra mente, y nuestra mente humana, natural, va a chocar de frente a toda velocidad contra los pensamientos de Dios. Y se piensa que en este lugar o en una vida de congregación podemos hacer lo mismo que hacemos afuera y que Dios nos va a ayudar igual. No. Por eso muchos en un tiempo después desaparecen. ¿Cuándo? Cuando somos confrontados con la palabra, no con la persona que le da el mensaje. Yo también sigo siendo confrontado el día de hoy. Y severamente. Tengo 3 áreas de mi vida en las que soy confrontado severamente. No un día, todos los días. Por esto estoy hablando de experiencias personales. Todos los días, sin faltar un día. Tengo esa confrontación interior. Bueno, Jorgito, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué no levantar las manos? ¿Qué vas a hacer? ¿Esta mañana? Temprano, a la mañana. Sin ir más lejos. 6:30, 7 de la mañana por ahí. Y Jorge, mirá lo que dice ahí. ¿Qué vas a hacer? No te querés que Dios me haga a mí, solo eso. Estoy seguro que a todos ustedes, sin excepción, Dios les habla. El tema sigue en movimiento. Entonces, Dios piensa de esta manera, Jeremías 29:11. Dice, yo sé, dice Dios, Él sabe. Y eso nos debería dar tranquilidad, Él sabe. Yo sé los pensamientos que tengo, dice, acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que espero. Yo que vos, ¿no? Tengo el micrófono, le di un aplauso al Señor. Ahora no se lo dé. Ahora no se lo dé. Debería brotar. ¡Wow! Dios está pensando bien acerca de mí. Dios está pensando bien, a pesar de que soy un cabezador, Dios está pensando bien acerca de mi familia, acerca de mi presente, acerca de mi futuro. Dios está pensando bien. ¿Y no te alegra eso, viejo? Bueno, te aseguro que el diablo está pensando ver cómo te va a reventar y destruir. Y capaz que eso lo aplaudí. Es que la expresión de gratitud cuesta mucho que brote. Leemos eso como que, bueno, en el diario, no sé, cualquier otra cosa, capaz que le prestamos más atención. Es palabra de Dios, eso es lo que Dios piensa acerca de vos, acerca de mí. Y el Señor, dame gozo, ¿qué te gozo? Lo que leímos en el Salmo 33 y lo que leemos ahora, ¿no te causa gozo? ¿Qué cosa te lo causa? Nada. A menos que cambies el registro cuando va a la púa ahí, y te pongas en el otro canal, en el canal de Dios. Esto piensa Dios acerca de mí. Yo lo pondría así, lo pegaría. Yo lo pegué en la pantalla de la computadora. A recordarle a Jorge que no es la cosa, sino es Él. Anótatelo, ponételo en la billetera, en la cartera, donde se te lo puedas, en el vídeo, donde sea, donde te veas todos los días. Gracias por tu pensar bien acerca de mí. Gracias porque no tenés pensamientos de mal. Yo me merezco cualquier cosa menos pensar
pensamiento de mí, sin embargo pensás bien acerca de mí. Eso debe brotar solamente de un corazón que reconoce a Dios como Señor de su vida. De lo contrario, le va a rebalar, tristemente le va a rebalar. Lo que después no le va a rebalar es lo que viene atrás. A eso que le resbala, y no le importa. Ojalá que no. Ojalá que te arrepientas esta noche de tu actitud. Si lo estás haciendo, bienvenido sea, más hacerlo todavía. Llevaré todas las cosas al diablo que le pueda llevar. Pero si no lo estás haciendo, arrepentite de corazón, de no gozarte, de no alegrarte, de que Dios piensa bien acerca de ti y no piensa mal. A pesar de los errores, las macanas que nos mandamos, a pesar de ser infiel, no viviendo de acuerdo a su palabra, a pesar de todo, Dios piensa bien acerca de nosotros. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Ese es el tipo de Dios que tenemos. No es un Dios de iglesia, no es un Dios de religión. Ese no es el Dios que uso cuando necesito de todo el Dios. Es el verdadero Dios al que reconozco. Nadie va a honrar aquello que primero no reconozca. Nadie, en absoluto. Entonces, es simplemente una introducción de lo que Dios quiere hablarnos durante algún tiempo todavía, para luego empezar a soltar lo que Él ha preparado para este año. Como dije al principio, estoy y seguiré clamando en mi interior que te sea abierta las aceras. Sin el entendimiento y no tienes luz, vas a seguir la oscuridad de tus propios pensamientos. Tus propios pensamientos van a conducirte a un estilo de vida que va a ser de burla, de rechazo, de endurecimiento. Eso es lo que Satanás está buscando, a ver cómo te puede destruir. Y después se te va a quitar la sonrisita de los labios, te aseguro. Ojalá que no te llegue ese momento. Pero tristemente he visto a tantos hoy, un día sentados, como cualquier pastor en cualquier congregación, con una sonrisita sobrona, de burla, y después verlos destrozados, o tenés que ir a verlos a algún hospital, o tenés que ir a ver si estaban en sus casas hechos pedazos, porque un día no les importó que el amor de Dios estaba haciendo un aviso. El amor de Dios te está diciendo: yo pienso bien acerca de vos. Ponete de pie, por favor. Padre Celestial, en esta hora que entiendo tu palabra ha sido soltada, yo te agradezco, Señor, por haberme oído. Te doy gracias, Padre, porque sé, estoy cierto que siempre me oyes. Aun cuando no oro como debo, ni de la manera, sé que siempre me oyes. Yo te he rogado y te seguiré rogando por este pueblo, por esta congregación presencial, online, de que tú abras el entendimiento, les despiertes, Señor, les des luz, esa luz que solo tú puedes dar porque tú eres la luz, y le traigas la revelación necesaria de las verdades espirituales que hasta hoy están siendo ignoradas y que les hacen vivir de derrota en derrota, de vergüenza en vergüenza, de tristeza en tristeza, de dolor en dolor. Y esa no es tu voluntad, porque tu voluntad y tu corazón es que tenés pensamientos de bien acerca de nosotros y no de mal, para darnos el fin, un fin lleno de esperanza. Por algo, Señor, enviaste a Jesús por nosotros a pagar tan alto precio, dar su vida por sufrir lo extremo por nosotros, para que justamente nosotros no fuéramos a padecer. Señor, actívalo ahora, a partir de este momento, aún aquellos que por años, Señor, han arrastrado su misma forma de pensar, errada, completamente ajena a la revelación de tu palabra, han vivido en un ambiente de iglesia, han vivido simplemente un ambiente natural. Señor, hoy trae luz, se active la luz sobre ellos, se les ilumine el entendimiento de tal manera que decir: ¿dónde estuve hasta ahora? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Y comiencen a vivir de acuerdo a tu palabra.
Mientras todos continúan en oración, aquellos que están allí siguiendo la transmisión, esta palabra es tan vigente, tanto para los presenciales como para los que nos siguen desde donde están. Y sepan que Dios no cambia de parecer como nosotros. Dios no cambia de parecer. Dios ha determinado algo, Dios lo va a cumplir. Lo saludable para nosotros es que aceptemos lo que Él tiene, que siempre es lo mejor, siempre será lo mejor. Sea que tengamos poco, al día de hoy, poco o mucho conocimiento intelectual de la palabra, pero falta el discernimiento de la revelación, de la luz que el Espíritu trae a nuestro espíritu, de quién somos y de quién es Dios para nosotros. Así que desde donde quiera que nos sigas, recibe esta palabra. Date al lugar para ponerla en práctica. Y si todavía hay algunos que están allí en la transmisión que todavía no han vuelto al Señor, algún día estuvieron, se apartaron, por la razón que fuera, Dios nunca te decepciona. Los humanos sí decepcionamos, pero Dios nunca te decepciona. Vuelve a Él, vuelve a su palabra. Tienes tu lugar cercano donde estés viviendo para congregarte algo. Si estás cerca de aquí de nosotros, bienvenido seas. Pero no continúes con ese estilo de vida, de pensamientos, porque Dios está pensando bien acerca de ti y seguirá pensando bien acerca de ti. Tengas una semana muy, pero muy bendecida. Y nos estamos viendo Dios mediante el viernes 19:30 horas. Dios te bendiga mucho. Amén.